Cuando ya había leído un poco más de la mitad del libro del cual vamos a hablar hoy, recuerdo que tres mujeres se me acercaron, tres mujeres en diferentes etapas de la vida, y algunas movidas por la curiosidad, otras movidas por la intriga y una en concreto muy molesta, me preguntaron en términos generales qué hacía un hombre leyendo un libro que es para mujeres, y esto lo digo tal cual como me lo insinuaron. Y espero que al finalizar este video quede claro la razón de por qué una persona de género masculino esté leyendo un libro sobre mujeres. Este libro es un libro que tiene una carga feminista muy clara, es un libro escrito por una mujer y que al final pues queda muy claro de que este no es un libro exclusivamente para mujeres, sino que está abierto para cualquier clase de género. Así que, tomando en cuenta lo mencionado con la experiencia durante la lectura del libro, tengo la impresión de que es posible que alguna mujer se sienta ofendida por el hecho de que un hombre o una persona de género masculino no solamente haya leído este libro, sino que además esté, en este caso, dando una opinión o un punto de vista sobre este libro, Mujeres que corren con los lobos, de la escritora Clarissa Pinkola Estés. Cualquiera que sea la situación, ofrezco disculpas. Realmente mi intención es meramente didáctica. Estoy convencido de que toda mujer que lea este libro se va a sentir identificada en alguna parte de él. Creo firmemente que toda mujer debe leer este libro como mínimo una vez en la vida, si no es que debería de tenerlo como libro de cabecera o como libro de consulta dentro de su biblioteca personal. Hay algunas preguntas o algunos cuestionamientos implícitos dentro de la lectura de este libro. Algunos la escritora los deja muy claros, otros se sobreentienden en la medida en que se van llevando a cabo explicaciones sobre los cuentos que se abordan, y hay preguntas del estilo como ¿por qué no encajo en mi familia o en mi entorno? ¿Debo huir de esta relación? ¿Quién cuidará de mí si renuncio a mi cálido nido? ¿Cómo confío en mi instinto? ¿Debo resistir o ser flexible? ¿Cómo reconozco esa llave que da acceso a mi lado salvaje? ¿Cómo escuchar mi intuición? ¿Por qué nunca termino lo que inicio? ¿Cómo es posible que los demás no sepan lo que quiero y lo que pienso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué ha pasado con esa voz de mi alma? ¿Por qué siempre doy con hombres que no me valoran lo suficiente? ¿Qué debo cambiar? Etc. Estas son algunas de las preguntas que se manifiestan de manera muy clara dentro del libro. Dentro de las características físicas de este libro, es un libro un poco denso, es un libro que tiene cerca de 850 páginas, al menos para la edición que yo leí, que es la edición o la editorial Ediciones B. El título completo del libro es Mujeres que corren con los lobos, mitos y relatos del arquetipo de la mujer salvaje, escrito por Clarissa Pinkola Estés. Este libro es un ensayo un poco largo sobre lo que es la psicología femenina, muy apoyada por la corriente junguiana o la corriente de Carl Gustav Jung. Es un libro raro, es un libro que no es fácil decir que lo voy a encajar en un género en particular. El libro tiene muchos elementos de muchos géneros. Según lo descrito por la propia autora, este libro le llevó a ella un poco más de 20 años, cerca de 20 años en terminarlo, y aludiendo un poco a una frase del libro, la escritora indica: este libro se empezó a escribir mucho antes de comenzarse a escribir. Este no es un libro para leer a las carreras, no es un libro para leerlo con afanes ni de tacada, es un libro que requiere pausas, es un libro que requiere hacer reflexiones, es un libro para leerlo con calma. El libro se puede leer en desorden, aunque es importante que cada capítulo o cada fragmento donde haya un cuento y se esté analizando ese cuento, posterior a la terminación haya un acto o un momento de reflexión por parte de quien lo esté leyendo. De hecho, este detalle sí es muy importante tenerlo en cuenta para poderle sacar todo el jugo y todo el partido al contenido que tiene el libro. Este libro, en esencia, aborda una serie de mitos, de relatos, de cuentos en general. Después de la narración de cada relato, de cada cuento, sigue lo que sería la parte más extensa de cada capítulo, que es el análisis de cada uno de estos cuentos. La escritora comienza a desmenuzar de manera muy meticulosa
cada parte del cuento y los involucra totalmente dentro de lo que es la psique femenina. Aunque la verdad cuando dije que hace un análisis, yo creo que esto se queda corto. Realmente lo que hace la escritora, lo que hace la señora Clarissa, es crear como una especie de hoja de ruta o una especie de mapa psíquico hacia ese lado más profundo de la mujer, que es lo que la autora denomina como la mujer salvaje o su lado salvaje. En total creo que hay 15 capítulos que corresponden a un poco más de 15 cuentos. Hay muchos muchos relatos que son conocidos, como por ejemplo Barba Azul. Hay otros cuentos que son menos conocidos, sin embargo el valor o el contenido de esos cuentos que no son tan conocidos es igual o incluso superior a aquellos que ya conocemos por cultura popular. Algunos de esos cuentos conservan su esencia original, y con eso me refiero a que están descritos tal cual como los conocemos popularmente. Hay otros cuentos o hay otras narraciones en los cuales la escritora ha hecho adaptaciones o ha hecho modificaciones, y nos damos cuenta de esto porque la misma escritora nos lo aclara desde el inicio. Este detalle es muy importante tenerlo en cuenta porque la escritora, pues aparte de que dice de frente que el cuento ha sido adaptado o ha sido modificado a la medida, lo que pretende con esto es que esa narración o ese cuento encaje de manera perfecta con la interpretación que la autora tiene sobre los elementos o lo que se denominan los arquetipos que hay en ese cuento y que corresponden, digamos, a lo que es la psicología femenina. Y eso que acabo de mencionar no es una crítica en lo más mínimo, es simplemente un detalle para tomar en cuenta, porque quien haya leído muchos cuentos o quien por ejemplo se tope con alguna de esas historias, pues podrá notar que hay algunas cosas que ella ha cambiado y que a lo mejor no le encajan dentro de la versión que popularmente se conoce. Además, pues normalmente se lee un cuento y se interpreta a la luz de los contenidos que hay dentro del mismo. Para el caso de la señora Clarissa Pinkola, digamos que es un poco más osada y primero monta su interpretación y luego involucra esa interpretación dentro del cuento, que para el caso pues ya habrá sido modificado. En cualquiera de los casos, el elemento didáctico o la intención del montaje de la, llamémoslo, hoja de ruta sigue estando presente. Durante las explicaciones o las interpretaciones de los cuentos, la autora deja muy claro el hecho de que a través de la historia la mujer ha sido relegada y se ha reprimido su lado más esencial, lo que se denomina el lado salvaje, para dar cabida a unos asuntos de orden social y de civilización que estancan esa esencia femenina. Y lo que busca la autora con los cuentos es que cada mujer sea consciente que esa esencia sigue latente y que en cualquier momento se puede recuperar. Hay un tema o un elemento que es muy recurrente en muchos de los cuentos y tiene que ver con la intuición. Aunque la intuición es un elemento presente, es un elemento que existe tanto en hombres como en mujeres, naturalmente la escritora para el caso lo aborda exclusivamente desde la perspectiva femenina. Hay algunas partes del libro en los que la lectura se vuelve un poco densa y un poco reiterativa. A veces se nota que redunda mucho en los mismos temas o en las mismas ideas, aunque me da la impresión de que la escritora hace esto de manera intencional, con la idea de que se graben en el inconsciente o en el subconsciente. No lo sé. Oye, despacio, cerebrito. Con la idea de no hacer este video muy extenso y tampoco de arruinar los cuentos que hay dentro del libro, no voy a hacer referencia a ninguno de ellos. Prefiero que sea un elemento sorpresa y que cada persona, tanto hombre como mujer, decida cuál de todas esas historias le ha marcado más, o si tiene varias historias que lo hayan marcado, pues mucho mejor. Lo que sí puedo decir es que en mi caso particular hubo varias historias que me calaron bastante, como por ejemplo el cuento de la mujer esqueleto, o un cuento que se llama Piel de foca, piel del alma, el cuento de Vasalisa con Baba Yaga, la doncella manca, y el primer cuento de todos que se llama La loba, que creo que ese cuento resume muy bien toda la
la esencia y la filosofía del libro. Es difícil catalogar este libro. Tiene algunos elementos de psicología, pero no se puede clasificar como un libro del género de la psicología. No es un libro exclusivamente de filosofía, aunque contiene elementos de filosofía. No es un libro exclusivamente de autoayuda o de crecimiento personal, aunque sí que contiene algunos elementos de autoayuda. No es una lista de cosas como de sigue estos 10 pasos para ser, no sé, la persona más exitosa del mundo. No. Sin embargo, sí tiene cositas como, llamémoslo, tips muy breves, eso sí. Tampoco podríamos decir que es un libro de cuentos, aunque bien podría tomarse como un libro de cuentos si se omite toda la parte extensa que hay después de la narración de cada uno de los cuentos. Leyendo al final me queda muy claro que realmente el libro es un mensaje para la humanidad y en ese sentido se involucran tanto hombres como mujeres. Sobre la escritora, la señora Clarissa Pinkola Estés es una señora bastante preparada. Sigue viva al momento de hacer este video. Esta señora es poeta, escritora, psicóloga, psicoanalista de corte junguiano, contadora de cuentos. Es norteamericana de nacimiento, nació en el estado de Indiana, en un lugar llamado Granger. No hay claridad sobre su fecha de nacimiento, solo se sabe que puede oscilar entre 1943 y 1946. Es hija de padres mexicanos y más o menos a los 4 años fue dada en adopción a una familia de origen húngaro. Tanto en el libro como en su vida personal, la escritora hace mucho énfasis en que su familia, en que sus padres no recibieron de educación formal y eran personas que no sabían ni leer ni escribir. Eran personas que todo lo manifestaban a través de tradiciones orales y esto hizo que esta señora fuera heredera de una rica y fascinante tradición oral que se nota claramente en los cuentos narrados en este libro. En resumen, sea hombre o sea mujer la persona que esté viendo este video, sea hombre o sea mujer la persona que se sienta atraído o atraída por el título de este libro, es absolutamente recomendado, sin duda alguna. Si ya has leído algo sobre este libro o conoces algo sobre la escritora, déjanos los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro.